¿A dónde va a llegar? Lo importante es poder llegar al conocimiento y a la verdad. Muchas veces entramos a la iglesia, pero no sabemos la responsabilidad que tenemos al poder acercarnos a Dios, porque entregamos todo lo que somos delante de Él. O sea, rendimos nuestro corazón, todo nuestro ser, porque Dios no nos va a compartir con nada. ¿O somos de Dios o no somos de Dios? Vivimos en el mundo, pero ¿a quién honramos? ¿A quién adoramos? ¿Quién es nuestra prioridad dentro de nuestra vida? Eso es lo que determina quiénes somos, y también nos da a entender para dónde vamos. ¿Usted está preocupado dónde va a pasar la eternidad? ¿Quién está preocupado dónde va a pasar la eternidad? Que cada día actualiza y formatea su computador a la luz de la palabra, ¿sí o no? Necesitamos actualizar. El libro de Romanos dice, necesitamos actualizar nuestra mente. Nuestra mente está conectada con el corazón. Deuteronomio 28 dice que cuando escuchamos la palabra, cuando la oímos, se procesa en la mente. Y lo que se procesa en la mente se pasa al corazón. Y lo que pasa al corazón mueve mi voluntad. Lo que se guarda en el corazón es lo que mueve mi voluntad. Muchas veces tenemos información que solo sale, pero no entra, no formateamos. Porque una de las cosas necesitamos tener conectar nuestra mente con nuestro corazón. Por eso el libro de Romanos habla que necesitamos actualizar nuestra mente a la luz de la palabra para poder entender cuáles son los pensamientos de Dios hacia nosotros. Algunos, ¿usted se ha preocupado para poder llegar al cielo? ¿Qué ocurre ahí? Según la Biblia, según ustedes, ¿qué es lo que ocurre en el cielo? Son lo que ustedes, la información que tienen. ¿Qué ocurre en el cielo? ¿Hay tristeza? ¿Hay amargura? ¿Qué es lo que hay? Paz. ¿Qué más? Alegría, ¿qué más? Gozo. ¿Entiendes? Cuando hablamos de gozo estamos hablando de algo que es completa. Pero eso cuando hablamos de plenitud en la vida física, que hoy vivimos, plenitud significa estar entero, no tener necesidad de nada. Estoy completo. ¿Entiendes? Sé a quién sirvo, sé a quién honro, sé quién es mi guía, sé quién es mi sustento, sé quién es mi protección, mi seguridad y mi confianza en los tiempos buenos y malos. Yo sé, como Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Sé dónde está mi confianza. O sea, no tengo necesidad de nada. No tengo que mirar para el lado el que tiene más que yo, porque con lo que tengo vivo suficientemente alegre, porque lo tengo todo. Lo tenemos todo. Algunos esperan tener una buena cuenta bancaria, un buen auto, una buena casa para amar y bendecir a Dios. Estamos totalmente equivocados. Si no honramos a Dios no teniendo nada, nunca podremos honrar a Dios teniéndolo todo. Porque hay un vacío en nuestro corazón y el alma busca en qué llenar ese vacío, en el mundo, las cosas del mundo o en Dios. Donde usted llene su vida, eso le va a traer una garantía de felicidad, para bien o para mal. Pero los que buscamos al Señor, los que entramos por sus puertas con acción de gracia, sabemos a quién venimos a honrar. No venimos simplemente a cantar. No es solo cantar, no es que cantemos bonito, no es que toquemos lindo, no es que tengamos buen instrumento, no se trata de eso, se trata del corazón, se trata de poder motivar nuestro ser interior, y eso únicamente ocurre a la luz de la palabra, cuando realmente reconocemos que nuestra necesidad es del Señor. Cada minuto, cada segundo que vivimos, como yo les contaba, Enoc fue un hombre que agradó a Dios y dio testimonio de agradar a Dios. Porque caminó todos los días de su vida buscando a Dios en todo, hasta en el aire, hasta en los pájaros, hasta en el viento, en el sol, la luna, las estrellas, en todas las cosas que ocurrían, lo bueno y lo malo que estaba delante de él. Él buscaba a Dios. Él quería entender realmente el corazón de Dios. Por eso la Escritura dice, y se lo llevó Dios sin ver muerte, lo traspuso, no vio muerte, porque el hombre dio testimonio de haber agradado a Dios con su conducta de vida. Muchos años vivió, en los 365 años si no me equivoco. Vivió para honrar, para amar, para buscar a Dios. Imagínense ustedes. Y nosotros, ¿cuántos días buscamos al Señor? ¿En qué situaciones, lo bueno y lo malo? ¿Cuánto buscamos a Dios? Esa es la pregunta, ¿en qué minuto? Llegamos un día sábado, no sé cuáles son las expectativas de cada uno de ustedes, pero mucha gente descuida, desprecia el tiempo de Dios. Nosotros solo tenemos un día de culto, un día sábado. Debiera ser el mejor día para nosotros. El pueblo de Dios, dice la Escritura, el sacerdote entraba todos los días al lugar santísimo y entregaba ofrenda. Pero una vez al año entraba y traía, para poder espiar, hablemos así, espiar todo el pueblo de Dios. Una vez al año.
¿Y cómo creen ustedes que venían ellos? Con expectativas, con ganas, con fuerza, con vitalidad. Caminaban días, caminaban horas a pie porque no había auto, no habían buses, no habían aviones. Pero ellos caminaban para poder buscar un día el favor de Dios, para que un año fuera bendecido en la vida de ellos. Y ustedes saben que si el sacerdote entraba inmundo y moría en el altar, en el lugar donde Dios habitaba, si moría, ¿dónde creen ustedes que quedaban las expectativas de todo un pueblo? ¿Cómo creen ustedes que se volvieron a sus casas? Alegres, derrotados, porque no se cumplieron las expectativas de ellos. Porque el hombre que tenía la autoridad para entrar al lugar santísimo no entraba en la condición correcta. Y ya no necesitamos, hoy en día no necesitamos un sacerdote. Cada uno entra libremente al lugar santísimo. Usted no necesita un sacerdote, el que ya está es Cristo Jesús. Y el sacerdote para siempre. Tenemos la libertad. Por eso el Escritura dice: entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza. ¿Con qué ganas? ¿Con qué fuerza? ¿A quién cantamos? ¿A quién adoramos? ¿A quién rendimos tributo? Si estás cansado, Dios sabe. Si estás pasando problemas, Dios sabe tu problema. Dios conoce todo lo que estás viviendo. No hay nada que se esconda de Dios. Todo lo sabe. Aunque tú creas que lo guardas en tu corazón, el Señor lo sabe. Sabe cómo estás viviendo. Sabe cuáles son tus carencias, tus necesidades. Sabe cuál es tu dolor, la aflicción que estás viviendo. Él sabe todo. Pero lo importante es poder disponer nuestro corazón. Este es el tiempo, es el momento, el minuto, el segundo que Dios te da para poder reconciliarte con Él o reconciliarnos con Él. Muchas veces somos tan altivos que entramos por sus puertas, pero aún así guardamos nuestro corazón y no renunciamos a nuestra vida. Somos pecadores y nuestra naturaleza nos lleva a pecar. Aunque no queramos, lo hacemos. Porque la Escritura dice que a través de nuestras propias concupiscencias, lo que está guardado en el corazón, lo que retiene y lo que no quiere liberarte. Hay mucha gente que guarda tantas cosas en su corazón y no se libera. Tiene un peso, tiene una carga que te agobia, que te atrapa y que no te deja mirar en las alturas. Porque la Escritura dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando estamos esperando la expectativa de poder buscar o poder entender el momento de la aflicción, que Dios pueda consolar a los corazones. Pero es allí, dice la Escritura: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ustedes recuerdan de la primera dispensación, Dios trató de poder relacionarse con su pueblo y lo hizo de una forma simbólica. Dice que habitó en un monte muy alto porque quería que todos pudieran entender que Dios estaba en las alturas. Es como llegar a entender dónde Dios habita. La Escritura habla de algo que les dije hace unos sábados atrás. Habla la Escritura del tercer cielo, pero el libro de Enoc habla de 10 cielos. Si no podemos entender que hay 3 cielos, ¿cómo podemos entender en una vida espiritual que hay 10 cielos donde Dios está? Si Dios trata de relacionarse con nosotros, cuando dice la Escritura que el cielo hay calles de oro y mar de cristal. Cuando dicen oro, dice: yo quiero ir al cielo porque hay oro, ¿sí o no? Porque es como estirar nuestras imaginaciones, poder decir calle de oro y mar de cristal. No hay, para mí no hay. Pero Dios quiere que tú y yo entendamos lo hermoso que es el oro, ¿sí o no? ¿A quién le gusta el oro? Tiene una gargantilla de oro, así, una de cadena esa que, ¿sí o no? Un anillos de oro, de mar, porque se ve como algo bonito, hermoso. Pero Dios quiere que estiremos nuestra imaginación para poder llegar al lugar a entender cómo es el cielo. El cielo es hermoso. Allí no habrá pesar, no habrá cansancio, agotamiento, no habrá limitaciones. Por eso necesitamos llegar a lograr entender que en la vida terrenal necesitamos llegar a entender qué significa honrar y adorar, dar gloria, honor, alabanza, reconocimiento a Dios. Porque si no lo entendemos aquí, en la vida física, en el cansancio, en la vida terrenal, en la humanidad, no podremos entender. O más bien, cuando lleguemos al cielo es como llegar a entrar a un palacio que tú nunca viste. ¿Cómo poder saber lo que Dios ha preparado para nosotros? ¿Cómo poder llegar a estirar nuestra imaginación, nuestra mente? Como decía, no sé si hablaba así la hermana acá. Es como estirar mi imaginación, llegar a lograr entender cómo es Dios en su grandeza, en su plenitud, en su santidad. Es llegar a poder entenderlo ahora en esta vida.
Para cuando lleguemos al cielo no seamos extraños en aquel lugar. Esto es como decir, tú tienes una casa hermosa, bonita, y vives en una pieza solo, abandonada, arruinada. Es como descuidar algo que es tuyo. El cielo es de nosotros. Jesús dijo, voy a preparar morada donde yo estaré, vosotros también vaya a estar, ¿entiendes? O sea, nos da una tremenda garantía donde Él está. Nosotros también vamos a estar, porque voy a preparar morada para ustedes. ¿Cómo podremos posesionar o tomar posición de algo que no entendemos? Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles las cosas creadas, de modo que no hay excusa. Cuando decimos, Señor, quiero verte, quiero conocerte, ¿sí o no? ¿Cuánto hemos dicho así? Mira a su hermano que está al lado. Mírelo. Véalo. Disfrute de su como es, no sé. Véalo como es. Porque cuando usted ve a su hermano está viendo a Dios. Porque somos hechura de Él. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Y el segundo, a tu prójimo. Prójimo es próximo, cercano, el que está más cerca. O sea, cuando tú ves al que está a tu lado y le das el reconocimiento de poder entender que tú eres creación de Dios. Estoy honrando a Dios. Estoy honrando un mandamiento. Así que necesitamos llegar a lograr entender qué significa honrar, amar, disfrutar de la plenitud de Dios y disfrutar del amor, de la bondad que Dios nos otorga cada día. Quiero compartir con ustedes un mensaje importante. No sé si tengo que actualizarlo también. Yo todavía predico con hojas. Me cuesta el poder usar, no tengo computador, pero el celular también podría usarlo, pero me cuesta porque estoy fuera de la tecnología. Pero lo importante de todas las cosas es poder llegar a lograr entender la mente y el corazón de Dios. Y eso no se entiende con un aparato que me puede hacer bien y me puede hacer mal, sino se entiende de poder escudriñar las Escrituras, porque allí os parecen encontrar vida eterna. Por eso siempre estoy resaltando esto. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que todo el hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. O sea, fuimos llamados con un plan y un propósito, pero el hombre necesita cambiar, formatear su corazón a la luz de la palabra. Leer es una cosa diferente que escudriñar. Escudriñar significa profundizarte. Es como nadar en un río y sumergirte y disfrutar de todo lo que hay debajo de esa presión. Porque estar a la luz de la palabra estamos presionados. O cambiamos o no. Vivimos o morimos. Esa es la verdad de las cosas. Pero somos indestructibles. ¿Usted puede llegar a lograr entender eso? Somos indestructibles. Ya nadie puede decir no quiero existir. Ya existimos. Algunos para vida y otros para muerte. Porque podrían decir algunos, no, es que si yo una vez que me muera ya no tengo nada más. No. Estamos inconscientemente pensando mal. Cada uno dará cuenta de sí, cada uno tiene existencia en sí mismo para siempre. La Escritura dice, el libro de los Hechos 16. Hechos 16. ¿Cuántos quieren disponer su corazón para servir al Señor? Lo importante es simplemente encontrarnos con Él en el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Estamos vivos? ¿Están vivos ustedes? ¿Amén? ¿Qué significa amén? Así sea. Amén. La Escritura dice, si yo leo, no como el pastor Nivaldo, sino leo la... 16 del 25 en adelante. Hechos 16 del 25 en adelante. Pastor Nivaldo lee la nueva versión, pero yo estoy actualizado en la Reina Valera, así que yo me quedo con esta nueva. Está a mi altura de poder. Sí, me gusta esta. Ya. Y la Escritura dice así. La más difícil. La Escritura dice así. Libro Hechos 16 del 25 en adelante. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos animas, Señor, nos exhortas, Señor, a guardar nuestro corazón en todo tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que trae, Señor, vida, paz y esperanza a cada uno. Permite que cada corazón pueda recibir tu palabra con acción de gracia, y que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos para poder, Dios mío, Dios, poner por obra todo lo que tú nos estás diciendo que hagamos. Gracias por este tiempo, gracias por cada vida de los que hoy están. También bendecimos a los que no han podido estar. Glorifícate en la vida de cada uno y permite que tu palabra traiga vida, paz y esperanza, Señor, en cada corazón. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vemos la historia, la cantamos muchas veces. Por eso digo yo, cuando cantamos muchas veces no entendemos lo que hacemos, lo que cantamos, lo que decimos. Nos comprometemos, hacemos compromisos con Dios, y no estamos conscientes. ¿Cuántas veces hemos cometido errores en la vida y después cuando vemos que cometimos un error, como que entramos a poder: hice bien o hice mal? Porque nunca le consultamos a Dios. Tomamos decisión apresuradamente, pero nunca le preguntamos al Señor. Ya lo he repetido un montón de veces, pero si tú le pidieras consejo a Dios en cada instancia, en cada minuto, en cada segundo, vas a ir a comprar pan, pedirle si compras pan o compras yuya, no sé, pero entienden, ¿no? O sea, preguntarle a todos, y Dios no se va a enojar. Pero somos inconscientes, porque nunca le preguntamos a Dios. Cuando ya estamos en el medio de la batalla, que pedimos a Dios que nos venga a ayudar y a poder auxiliarnos. Cometemos un montón de errores. Yo he cometido un montón de errores en la vida donde he tenido que guardar silencio. Y Dios me ha probado en cosas simples. Nosotros necesitamos, la Escritura dice que vamos a ser probados en todo. En todas las cosas vamos a ser probados. Dios no tienta, pero Dios va a probar nuestro corazón. Si yo te amo, Dios te va a probar. Ya lo dijiste, te va a probar. En algún momento determinado va a probar. Cuando tú dijiste: Señor, yo te amo, te va a probar. Te lo garantizo que Dios te va a probar. La Escritura dice que cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde estuvieron 400 y tantos años de esclavos, dijo: lo saqué con mano dura, con mano fuerte, para probar dónde estaba su corazón. Y siempre estuvo en la esclavitud. Nunca cambiaron. Por eso el libro de Romanos da un realce profundo. Nunca cambiaron su mala manera de pensar. Nunca. Por eso los eliminó en medio de un desierto, porque no cambiaron. No mudaron su forma, su mala forma de pensar. Siempre pensaban en la esclavitud. Allí estaban mejor. Cuando Dios los sacó con mano fuerte, con prodigios, con milagros, los sustentó, los alimentó, les dio pan, les dio maná, les dio agua, les dio carne, les dio de todo lo que ellos querían. Pero siempre en los momentos críticos pensaban: estábamos mejor en Egipto. Esclavitud, servidumbre. No mudaron y no cambiaron su mala forma de pensar. Acá vemos a Pablo y Silas, hombres que realmente fueron conquistados por Dios. Ustedes saben que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, pero cuando se encontró con Cristo cambió su forma radicalmente, de una manera extraordinaria. Simplemente cuando se encontró con Cristo, dice que iba camino a Damasco para poder perseguir a los cristianos, porque era un perseguidor de la iglesia, pensando que estaba bien. Y se encontró con Cristo en el camino. Cambió todo. De ese día cambió su vida radicalmente. Nunca más volvió a ser el mismo. Hasta su nombre le cambió. Porque se encontró con la verdad. Se encontró con Cristo. Hay mucha gente que viene a la iglesia que solamente viene, como por decir así, en las emociones. Porque somos seres emocionales.
Buscamos muchas veces que llenar el vacío, pero muchas veces no queremos rendir nuestro corazón en una totalidad. Por eso yo digo, o la Escritura dice que Dios no nos va a compartir con nadie. O eres de Dios o no eres de Dios. Jesús mismo dijo: el que conmigo no construye desparrama. O sea, literalmente el que no tiene la fuerza de voluntad para poder permanecer en un lugar, no podrán ver el favor y la misericordia de Dios, porque somos ambiguos. ¿Usted sabe qué significa ambiguo? Cambiante, ¿sí o no? Pero necesitamos tener una mente renovada a la luz de la palabra. Pablo y Silas estaban allí, orando y cantando. ¿Después de qué? ¿Ustedes creen que Pablo y Silas estaban allí contentos, alegres, porque lo habían azotado? Los castigos romanos eran duros. No era que te pegaran solamente un latigazo duro, los castigaron con vara. Lo azotaron simplemente por predicar el mensaje de Dios y traer libertad a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Lo azotaron por eso, y no estaban allí por robar, no estaban allí por hacer algún daño a alguien, simplemente por traer libertad a una mujer que estaba endemoniada. Azotados en medio de aquella cárcel, en la parte más abajo donde caía toda la suciedad. Ellos estaban allí únicamente por honrar a Dios y por poder predicar el evangelio y poder restaurar la vida de aquellos. En el camino de cada uno de nosotros van a haber momentos en que Dios nos va a probar si realmente nuestro corazón está alineado al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque acá vemos a Pablo y Silas que estaban haciendo el bien, predicando el evangelio. Hay un llamado para cada uno de nosotros, como también estuvo con Pablo y Silas, a poder predicar el evangelio, poner las manos sobre los enfermos para que reciban sanidad y restauración. Hay un llamado inminente que es ahora, un llamado para la iglesia. No es mañana, es ahora. Hoy es el día. Muchas veces cuestionamos ciertas cosas, vemos a alguien que está enfermo, que está abatido, pero no tenemos la autoridad cómo darle solución a los momentos que podemos ver una crisis y hay una oportunidad de poder glorificar a Dios. Y considero en mi forma, en los años que llevo en el evangelio, que muchas veces la iglesia no tiene una mayor relevancia, ¿cómo podría decirse? Relevancia en medio del mundo físico. Escuchen bien, para poder ganar una batalla en el mundo físico necesitamos ganarlo primeramente en el mundo espiritual, porque si no, no hay autoridad. La iglesia yace inerte en medio de una sociedad y en medio de un mundo menoscabado, donde se le ha quitado el poder y la autoridad a la iglesia. La Escritura habla, miren, escuchen bien, la gloria posterior es mayor que la primera, ¿sí o no? Vemos a grandes hombres que marcaron la historia del Antiguo Testamento, y acá vemos a Pablo y Silas, hombres que realmente estaban entregados a su servicio en el reino de Dios, y tenían poder, autoridad para poder hacer milagros, sanidades. Pero la pregunta, ¿qué ocurre hoy con la iglesia de hoy? La iglesia carece de poder. Es como que nos encerramos en este lugar y todo lo que hacemos solo es para nosotros. ¿Y usted sabe qué significa iglesia? Llamados hacia afuera. ¿Dónde está mi trabajo? ¿Dónde está su trabajo? Afuera. No aquí. Aquí simplemente venimos a llenar nuestro vaso, a dar gloria, a dar honor, a buscar fortaleza, a buscar palabras que nos guíen, que nos sustenten en los momentos, en las crisis, donde tenemos que desarrollar la mente y el corazón de Cristo para poder mostrar que Dios está vigente. La mano de Dios está a favor de cada uno de nosotros. Hoy, en este tiempo, en esta generación, Dios está cercano a los que le buscan, y a los que le buscan de corazón, con sinceridad, con certeza, con convicción. Pero aquí vemos a Pablo y Silas, dice la Escritura, azotados y metidos en la cárcel de más abajo, donde había oscuridad. Antiguamente los metían en unas piezas donde de manos y pies estaban atados. En cárcel, en una cárcel. ¿Usted cree cómo estaban ellos allí? ¿Qué dice la Escritura si usted lo leyó? Pablo y Silas, ¿cómo estaban? ¿Qué estaban haciendo? Estaban presos, pero aparte de eso, ¿qué es lo que hacían ellos? Cantaban. Todos los músicos van a pasar para acá. Y yo con una varilla los voy a... ¿Sí o no? ¿Qué pasan a cantar así?
bien guasqueados. ¿Cómo van a cantar? ¿Sí o no? Y se sacan la chaqueta, todo así, polerita nomás, con una varilla de mimbre. ¿Cómo estarían ahí adelante? Es como, mire, la verdad es que necesitamos estirar nuestra imaginación. Estire su imaginación. Estire, mire, desarrolle su mente a la luz de la palabra, porque muchas veces solamente nos quedamos, Pablo y Silas estaban azotados. Pero imagínese usted estar azotado con vara. ¿Quién puede cantar así? ¿Quién puede orar de esa manera? Azotado, en la oscuridad, en la suciedad de más abajo, donde todo lo de arriba caía donde ellos estaban, atados en la oscuridad. Pero cantaban, oraban, declaraban la grandeza de Dios, amados hermanos. Muchas veces nada nos ocurrió en la vida, pero ni aún así cantamos. ¿Quién ha vivido persecución por predicar el reino de Dios? ¿Quién está abatido? ¿Quién se encuentra enfermo? Estamos libres, tenemos manos, tenemos pies, tenemos de todo. ¿Y por qué tenemos que decir, ustedes van a tener que cantar, levanta tus manos? ¿Por qué necesitamos movernos a través de que el otro te diga qué tienes que hacer? ¿Por qué no hay una gratitud dentro de nuestro corazón? Si Dios ha sido bueno. Dios consuela al que está viviendo tiempos de amargura. Pero ¿por qué no experimentamos el consuelo? ¿Usted se ha preguntado? Estamos distantes de la gracia. Usted sabe que lo que la gracia, favor que no merecíamos, pero la gracia nos sostiene. La gracia se asocia cuando el hombre reconoce su condición de pecador. Cuando yo digo, reconozco mi condición, soy pecador y necesito que la gracia se asocie conmigo. Mientras tú y yo no reconozcamos nuestro pecado, la gracia no se va a asociar nunca contigo ni conmigo, y nunca podremos entender qué significa honrar a Dios. Y Pablo y Silas, que estaban allí, cantaban honra, gloria, alabanza, adoración. Vino un gran terremoto. Amados hermanos, cuando ocurre eso es porque hay un hombre de Dios que está dando pasos de fe. Amén. Hay una palabra que se ve poco y poco se predica. Dice la Escritura que el hijo de Saúl, Jonatán, dice que hubo un tiempo donde Saúl era un hombre que tenía la autoridad, que tenía la capacidad de poder gobernar, pero él había perdido la visión. Los filisteos estaban en medio de ellos, tenían miedo. Saúl tenía miedo, Saúl era el rey del pueblo de Dios. Pero había Jonatán. Jonatán no se ve mucho en la Biblia y nadie habla mucho de él, simplemente que fue amigo de David, nada más que eso. Pero me asombra Jonatán en un momento de crisis, de angustia, cuando no había nadie que levantara la esperanza de un pueblo. Es como que aquí viniéramos acá y nadie canta, o si cantaran apagados los que tocan la música, y el que viene a predicar abre la Biblia y dice, hoy día no hay nada que predicar porque me salió en blanco, como predicar lo antiguo. Es como no tener una motivación. Miren, mi trabajo, mi responsabilidad es motivar su corazón, y no a lo que yo pienso, a la luz de la palabra. Y la Escritura habla que Jonatán subió un muro muy grande. Dice, para poder llegar al lugar fuerte donde estaban los filisteos. Subió, dice, de una u otra manera con su paje, iban subiendo. El que no mataba a Jonatán, lo mataba a su paje. Y cuando entró al lugar fuerte, dice la Escritura, cuando entró al lugar de los filisteos, la tierra tembló. ¿Saben por qué? Porque había un hombre de fe. Un hombre que se movía a la luz de la palabra, que tenía autoridad para poder entrar al lugar fuerte y atar al hombre fuerte. Esa es la autoridad que la iglesia necesita en este tiempo. No es una autoridad muchas veces a poder creer en los que no valemos nada. Amados hermanos, si tú supieras, si tú pudieses llegar a entender el privilegio de poder ser la voz de Dios en medio de esta generación. Hay gente que se cree que no vale, que cree, algunos se sienten en las últimas sillas, no estoy que esté hablando por ustedes, pero algunos se sienten en las últimas sillas como menospreciando quién eres. Si la importancia acá en esta iglesia no es el que se sienta adelante ni el que se sienta atrás. Usted es tan importante como el que hace, como el que predica, el que lava los vasos. Somos todos importantes acá, no hay nadie mayor que el otro. Que algunos tengan una
una mayor responsabilidad, es una cosa diferente, pero todos valemos igual. Fuimos comprados por el mismo precio. Yo no valgo más que usted. Tengo una mayor responsabilidad y al que más se le da, más se le va a pedir. Es una cosa diferente, pero usted y yo valemos lo mismo. Así que no se sienta menoscabado, siéntase que el Señor pagó un precio de rescate por usted. Valórese que Cristo pagó un precio por usted. Siéntase honrado, Dios te honró en la cruz. Aun como sea, como estés, Él pagó el precio de un rescate en la cruz del Calvario. ¿Ustedes se recuerdan cuando prediqué del hijo pródigo? ¿Quién no estaba aquí ese día? El hijo pródigo es una parábola, pero muchas veces no logramos entender el gran significado que tiene allí. Cuando el hijo volvió a la casa, ¿qué fue lo que hizo el padre? Lo reconoció, aunque venía sucio, aunque venía posiblemente irreconocible, pero el padre lo vio de lejos, lo reconoció, corrió, lo abrazó, lo besó, le puso anillo en su dedo, reconoció vestiduras, calzado, lo abrazó, lo besó hasta lo más podía abrazarlo por los años que estuvo perdido. Es una linda parábola, pero es la historia de tu vida y la mía. Ese fue el precio en la cruz. Pero ¿quién lo puede entender? ¿Quién puede llegar allí a ese lugar que Dios pudiera llevarnos en una forma, no sé, simbólica, nos llevara a ese lugar que allí Él estaba pagando un precio para darme a mí la dignidad de hoy estar en este lugar y poder tener libertad y poder decir: Señor, yo te amo, como lo que cantamos. Señor, yo quiero estar allí todos los días de mi vida, porque cuando el Señor hizo un compromiso contigo, Él estará todos los días allí. Pero ¿cuántos le hemos fallado al Señor? Pero Él estaba allí. No te dejaré, no te desampararé. Siempre estaré contigo. Siempre, siempre, porque Él pagó un precio de rescate y de amor. Amados hermanos, necesitamos realmente entrar en el lugar de poder sentirnos honrados por Dios, para poder entender la mente y el corazón de Dios y poder saber para un plan, un propósito. Dios nos creó, no importa que aquí en la tierra no hagamos nada, pero hay un plan y un propósito en el cielo. Pero necesitas ser fiel, necesitas ser hallado fiel, íntegro delante del Señor, tú y yo, para poder experimentar verdaderamente el amor y la bondad de Dios. Siempre hay un plan y un propósito debajo de todas las cosas. Había un plan y un propósito con Pablo y Silas de llegar a ese lugar, porque allí había necesidad, porque había un hombre que de una u otra manera había carencia en su corazón. Pero cuando se movió la mano de Dios a favor de en aquel lugar, simplemente porque Pablo y Silas cantaban honra, gloria, alabanza, daban oración al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido momentos difíciles, que alguien te miró mal, que no sé, cualquiera te haya mirado mal, y como que nos bajamos porque emocionalmente somos de esa manera, somos seres emocionales y reaccionamos a través de las emociones? Pero muchas veces las emociones nos juegan una mala pasada en nuestra vida. ¿Y cuánta gente se apartó del Señor? Porque alguien no te miró, alguien no te saludó, alguien no te dio la honra. Posiblemente va a pasar mucha gente y nunca lo vamos a honrar como debiera ser honrado. Pero tú necesitas entender que Dios te honró en la cruz del Calvario, pagando un precio de rescate, un precio de redención. Pagó un precio que nadie más podía pagar. Él te dio la dignidad de estar delante de Él. No por obras de justicia que hayas hecho, sino únicamente porque te amó. ¿Tú puedes entender esto? Dios te amó. El amor de Dios es inagotable. El libro de Romanos dice 5:8, ¿cómo Dios muestra el amor hacia nosotros? El que aún siendo pecadores, pagó igual el precio. Pagó igual el precio. Pero ahora nosotros necesitamos tener esta libertad para poder entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Por eso es importante poder llegar a lograr entender la mente y el corazón de Dios. ¿Cuál era la segunda parte que teníamos, Michael?
Se me perdió la cita bíblica. ¿Romanos? No sé si sale ahí. Pero lo voy a leer acá porque me gusta a mí. Acá. Y dice así. Quiero que ponga mucha atención con esto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Voy a volver a leer esta parte. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, o sea, de ti y de mí. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. La esperanza no avergüenza, la esperanza es Cristo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Hay algún santo acá? ¿Hay algún santo? Amén. Yo soy santo no por mis obras. La Escritura dice no por lo que yo soy o porque esté predicando. Es porque vivo en Cristo. Porque Cristo vive en mí. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, cuando Cristo vive dentro de mí, me santifico no por obras. Me santifico porque Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario. Y al vivir Cristo en mí, yo estoy en el proceso de la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Por eso la Escritura habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Si Cristo está en mí y yo he abrido las puertas de mi corazón, me santifico. Estoy en el camino de la santidad. La santidad es el proceso de restauración, de regenerar, de prepararme para regenerar. Significa prepararte para lo que viene. Por eso hay mucha gente en la vida cristiana que vive toda una vida de escasez, de angustia. Viene a la iglesia, pero vive una vida amargada porque nunca abrió las puertas de su corazón. Cuando tú abres tu puerta, el Rey entra a morar, a vivir, a poder traer el carácter de Cristo y a llenar el vacío que posiblemente he enfrentado todos los días de mi vida. El Señor viene a restaurar nuestras vidas. Necesitamos cada uno de nosotros tomar una decisión. Y esa decisión va a determinar lo que yo vivo en el presente. Eso va a determinar quién yo voy a ser en el futuro. Lo que yo sea en el futuro, eso va a determinar donde yo pase mi eternidad. Pero lo importante es poder preparar un aposento en mi corazón. Miren, en la antigüedad muchos levantaban altares a Baal, pero había un hombre que levantó un altar, erigió un altar. Dice la Escritura que siguió paso a paso las enseñanzas de Dios, se presentó con muchos de aquellos que se habían vuelto atrás de la apostasía. Apóstata significa rebelarse en contra de lo que tú ya sabías. Había muchos hombres que habían amado a Dios, pero se volvieron a la apostasía, se rebelaron en contra de la verdad. Y hubo una batalla en medio de ese tiempo. Y Elías, dice la Escritura, que fue un hombre también traspuesto por Dios, que no vio muerte porque fue hallado justo, fue hallado íntegro delante del Señor. O sea, son hombres que realmente dan un realce profundo en la vida de nosotros hoy, como nosotros debiéramos ser, con la tremenda, hablemos, conocimiento, la información, porque ellos no tenían la revelación de Cristo. Nosotros la tenemos. La revelación está aquí, en la palabra. Aquí. Pero ¿cuántos la leemos?
¿Cuántos buscamos llenar nuestro corazón o el vacío que está en nuestro corazón? Lo buscamos más en el libro de San John, San José, San Michael, San no sé. Lo que yo creo, lo que yo pienso. ¿Usted sabe el idioma universal del mundo? Yo creo y yo pienso. La Escritura habla que dice: ¿quién es el gran yo soy? Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso cantábamos ahí la alabanza que hablaba el Elohim, ¿sí o no? Te conocemos tanto, cantamos tantas cosas que ni siquiera entendemos. Elohim, el Dios Shaddai, Yahweh. Cantamos, pero no sabemos qué es lo que cantamos, ¿sí o no? Pero es bonito, suena bonito, ¿sí o no? La alabanza, la música se completa, es bonito, pero no tenemos idea de qué es lo que cantamos. No sabemos a quién honramos. Cuando un hombre tiene el conocimiento, tiene una base sólida, tiene la revelación de la palabra, porque el pueblo de Dios, dice la Escritura, pereció en medio del desierto durante 40 años porque le faltó conocimiento, le faltó información. No mudaron, no cambiaron, no se actualizaron. Entonces vivieron a la luz de la esclavitud. Quisieron vivir así, esa era su manera de vivir. Nosotros no podemos vivir en la esclavitud porque somos libres, no porque yo sea David, soy libre porque Cristo pagó el precio de la libertad en la cruz del Calvario. Ya, no soy esclavo. Como el que cantaba la canción de este hombre que murió, ¿cómo se llamaba? Julio Melgar. ¿Cómo era la canción? Pero hablaba de: soy esclavo de su amor. La cantó hasta el último momento, antes de morir. La cantó porque era un hombre apasionado. Entonces, cuando entendemos eso, es poder llegar a entender la mente del corazón. Por eso Pablo y Silas honraban, adoraban a Dios en medio de aquel lugar. Había un propósito, había un plan, había un hombre esperando, un hombre que posiblemente había una incertidumbre en su corazón, pero estaba allí Pablo y Silas, azotados, encarcelados en la oscuridad más profunda, pero allí ellos levantaban un cántico de adoración, de alabanza. Había gratitud, no importa todos los azotes, no importa los palos que le dieron, pero en ellos había gratitud, adoración y alabanza al Dios de su salvación. Amados hermanos, cuando te sientas abatido, cuando nada te sale bien, podrías decir: gracias, Señor, porque esta es una prueba. Amén. Sí, Señor. Porque es un proceso en el desierto, pero en el desierto Dios te va a probar tu corazón. Amén. Y depende en quién confíes, te vas a graduar en el camino de la fe. Muchos cristianos se quedan en el pasado, pero no mudan, no cambian. No se atreven a cruzar el desierto, los mares. Se estancan. Necesitamos crecer, madurar, necesitamos alcanzar la vida de Cristo, el varón perfecto, aquel que le cree a Dios y no cuestiona las órdenes de Dios. Josafat, dice la Escritura, tenía una batalla. El rey de Moab venía en contra de ellos. Era un número grandísimo en contra de ellos. Tuvo miedo, Josafat tuvo miedo, tuvo temor, porque sabía que podía morir. Pero ahí se cumple la palabra cuando dice: alzaré. En los momentos críticos, los momentos de angustia, cuando tú sabes que ya no hay alternativas, tienes que pagar el precio, tienes que, doblegarte. Josafat doblegó su corazón, se humilló delante del Señor y buscó consejo. El consejo del buen padre, que no te va a abandonar y no te va a dejar quedar avergonzado. Aunque hayas tomado malas decisiones, las malas decisiones Dios las va a cambiar en decisiones buenas. Si reconoces tu error. Josafat se humilló delante del Señor. Y Dios les dijo: vayan a la batalla. Y dijo: vayan, no importa, hijo. Los vencerán. Y la Escritura dice que ellos fueron a la batalla. Un número grandísimo. ¿Saben cómo ganaron la batalla? Con cánticos, con adoración, con alabanzas. Tú puedes entender esto. El enemigo se levantará en contra de nosotros, pero el Señor no te dejará quedar avergonzado. Él va a pelear las batallas por ti. Por la Escritura dice que eres torre fuerte. Seguridad y confianza está en el que cree, en el Señor de los cielos, creador de todo lo que hay. Él no te dejará y no te va a desamparar en ningún momento, en ningún instante. No tengas miedo, no tengas temor. El temor no proviene de Dios. El temor muchas veces lo guardamos nosotros en el corazón. ¿Por qué? Por falta de conocimiento.
enfréntenlo, dijo, enfréntenlo, no tengan miedo, yo estaré con ustedes. Simplemente ganaron una batalla cantando adoración, alabanza, dando gratitud, honra, gloria. Lo mismo que pasó con Josué allí cuando le dijo den vuelta a Jericó, y el último día den 7 vueltas más, pero no hablen, no digan nada, simplemente marchen, den vuelta, den vuelta, den vuelta, no abran su boca, no murmuren, solo den vuelta, y el último día den gritos de guerra. ¿Te das cuenta? Para el hombre que cree a Dios no hay nada imposible. Pablo y Sila cantaron, adoraron al Señor. Dice que las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Vino un terremoto que sacudió aquel lugar. Dios hace cosas sobrenaturales en aquellos que le creen. Pero muchas veces cuestionamos las órdenes de Dios. ¿Será verdad? Para el que dudó ya no hay nada más que hacer. Vive amargado toda la vida. Pero para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Esfuérzate, hermano. Levántate, toma valentía, toma coraje. Límpiate, lávate las caras. Despréndete de todo lo que te tiene atado. Las cadenas del diablo caigan por tierra. Libértate. Porque tú tienes la autoridad de profeta de tu propio destino. Amén. Vivirán estos huesos. Tú lo sabes, Señor. Y el Señor dijo, profetiza sobre ellos. Amén. Si vivirán. Amén. Eres profeta de tu propio destino. Amén. No te atemorices, enfrenta, pelea la batalla. El Señor no te va a dejar, no te va a desamparar. El que comienza la buena obra la va a terminar hasta el día final, pero solo tienes que encomendarte a Él de cuerpo, mente, alma. No dar un paso a poder dudar, porque las dudas no provienen de Dios. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Por eso es que tú dices, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo es la razón de tu historia. Pero creemos que Dios está tan lejos de nosotros que nos damos cuenta. Él quiere abrazarnos. Al que tú dices que estamos en el hueco de su mano. Seguridad y confianza. Es como poder, en un momento de angustia, es poder volverme al Señor y saber que allí está mi respuesta, que está mi brazo fuerte. Amados hermanos, nunca cuestiones a Dios. Te vamos a fallar, todos vamos a fallar. Pero no cuestiones la orden del Señor. Solamente entra en el lugar secreto, en el lugar de intimidad, en el lugar de relacionarte con Dios de una forma profunda. Lo único que Dios busca no es el corazón altivo, es el corazón humillado. Por eso la Escritura dice, si humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, se devolviesen de sus malos caminos, entonces vendré y sanaré su tierra. No importa cómo estés viviendo, pero el Señor nos amonesta a poder cambiar nuestra actitud, de poder estar delante de Él. Si está alguno abatido, cante alabanza. Si está alguno viviendo tiempos difíciles, entregue adoración, alabanza, honra al Dios nuestro. Porque lo que Dios busca es un corazón que esté despierto a poder buscar el favor de Dios. No el favor de los hombres. El hombre te va a fallar, pero Dios no va a fallar a ninguno. A nadie le fallará a Dios. Y el que diga que le ha fallado, Dios no te ha fallado. Tú le fallaste al Señor. Porque Él estaba allí cuando Él se comprometió contigo. Tú llegaste tarde. Dios nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Aunque la visión tardare, dice la Escritura, aunque la visión tardare, sin duda vendrá. Espérala. Amén. Sé fuerte, sé vigilante. Recupera fuerzas y valentía. El mundo nos tiene atrapados, es como tenerte dentro de una cárcel donde tú no te puedes mover, no puedes pensar, es como tener un caballo. Estos que corren en carreras, como tenerlo allí con estas cosas que se colocan acá, cabestros, no sé cómo se llaman, para los que viven del campo. Cabestros se colocan acá a los caballos, donde el caballo lo único que ve es la meta. Muchas veces nos tienen así. Pero necesitamos ver, nosotros tenemos la capacidad de poder ver, de poder
de poder mirar. La próxima escritura: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo tengo la capacidad de mirar a los cielos y ver que allí está el que me dijo que estaré contigo todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él estará allí. Esa es tu palabra. Y Él no cambia, es inmutable, no va a cambiar jamás. Por quien tú quieras ser, solo va a cambiar por quien tú puedas ser delante de Él. Busquen al Señor de todo su corazón. Despiértate, despiértate, amado, hermana, joven que estás en este lugar. Despierta tu corazón. Te aconsejo, dice la Escritura, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra encendió una llama dentro de tu corazón. Pero hay una parte de la Escritura que habla cuando Moisés tuvo que ir a sacar el pueblo de la esclavitud. Dice que había una zarza ardiendo, pero Dios le dijo: quita tu calzado, porque el lugar que pisas santo es. En la antigüedad, sacarse los zapatos para poder entrar a una casa era un señal de respeto, de reverencia. Estamos hablando de nuestro caminar. Estamos hablando de la santidad que nosotros debiéramos representar delante del cuerpo de Cristo. Sácate toda la humanidad. La Escritura dice que Él sacó nuestras ropas viles